Televidentes, el programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo nuevamente con ustedes. Este programa, que también es transmitido por Hippie TV y Jama TV, presenta en esta oportunidad un tema de mucha importancia, de mucha relevancia. La declaratoria de inconstitucionalidad de las enmiendas constitucionales que la propia Corte Constitucional, quien dijo en ocasión anterior, en diciembre del 2015, que sí era constitucional, hoy da un pie atrás y dice todo lo contrario. Con este tema vamos nosotros a abordarlo con una persona que es máster en Derecho Constitucional, es abogado de los Tribunales de Justicia, es docente de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en la asignatura de Derecho Constitucional, ha sido intendente general de policía, ha desempeñado algunas otras funciones de carácter público y nos estamos refiriendo precisamente al abogado Enrique Cano Vázquez. Bienvenido, compañero Alberto Vélez, y luego le damos la bienvenida a nuestro invitado. Un placer, un gusto enorme poder departir con tan dignos y entrañables amigos en esta plataforma mediática de Hablamos Derecho de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Hoy hablaremos también, además de lo que el señor rector ya ha dejado expuesto, pues el quehacer nefasto de la Corte Constitucional. Muy bien, muchas gracias, compañero Alberto Vélez. Doctor Cano, bienvenido a este programa, ustedes de casa, y nos sentimos contentos y orgullosos de tratar de presentar a la opinión pública desde la perspectiva eminentemente constitucional, jurídica, desde los principios de la juridicidad, un tema que ha generado polémica y por lo tanto le agradecemos su disposición, su predisposición para estar con nosotros en este programa. Muchas gracias, señor rector. Gracias, Alberto. Un placer. Muchas gracias. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de este programa que se está constituyendo ya prácticamente un ícono en lo que corresponde al análisis de la vida política, social, económica y jurídica del Estado ecuatoriano, de nuestra provincia de Manabí, obviamente de todos los cantones manavitas. Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Este programa, y vale la pena resaltar, es un programa eminentemente académico, y cuando hablamos de derecho dejamos a un lado las posiciones ideológicas, dejamos a un lado las posiciones partidistas. Y bajo ese concepto podría pensarse de que la resolución que la Corte Constitucional dio en diciembre del 2015 ante el pedido de la Asamblea Nacional, luego de la presentación del proyecto de enmiendas constitucionales, como lo llamaron en aquella época la bancada de la Asamblea, denominada la bancada correísta, esta Corte Constitucional, que hoy todavía sigue en funciones, dijo que era absolutamente constitucional ese tipo de enmiendas que desde la perspectiva del mundo jurídico y desde el mundo realmente constitucionalista se dijo que eran reformas y por lo tanto eran ilegales, que debería hacerse de alguna manera una consulta popular para que pudiera el pueblo expresarse a favor o en contra de las mismas y no abusar de una mayoría legislativa para decir que podían hacerse esas enmiendas tal como lo señalaron. Desde ese punto de vista, y vale la pena refrescar a los televidentes, doctor Enrique Cano, su posición en aquella época fue posiblemente de coincidir con el criterio de la Corte Constitucional. ¿Cuál es en realidad la historia desde su visión de aquella posición de diciembre del 2015? Bueno, realmente los cambios constitucionales están predeterminados en la propia Constitución. Los cambios constitucionales pueden hacerse pues vía enmiendas constitucionales que se hacen en sede legislativa, y obviamente también se hacen cambios constitucionales a partir de consultas populares de acuerdo a la metodología o a la forma como la Corte Constitucional, mediante el dictamen correspondiente, así lo determinen. Es decir, que las enmiendas constitucionales están, reitero, consideradas como mecanismos idóneos y constitucionales para efectuar cambios a la Constitución. Sin embargo... Pero queda ahí, en este caso, una diferencia, ¿no? ¿Por qué enmiendas y por qué reformas? Las enmiendas vía asamblea, reformas vía constitucional. Enmiendas cuando no trastoque derechos de las personas y reformas cuando realmente sea modulación, cambios
con respecto de los derechos de las personas. Efectivamente, y también sobre la institucionalidad. Son, ¿no?, dos estándares que se toman en cuenta para los cambios y que la vía sea enmienda o reforma. Los estándares son, como usted bien lo dice, si es que no existen restricción o anulación de derechos, o también si es que no afectan la forma o la manera como se hacen los cambios constitucionales. Son los dos estándares básicos, y también se toma en cuenta que no afecte a la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Esos son los tres estándares que se toman en cuenta para considerar por parte de la Corte Constitucional si procede, sea vía enmienda, los cambios constitucionales, o sea vía reforma mediante una consulta popular o mediante la propia intervención del Parlamento, pero también sujeta a una consulta popular. En todo caso, desde aquella época, pues esta metodología aplicada con una mayoría en el Parlamento del movimiento país que gobernó hasta ese momento, efectivamente trajo mucha contradicción, indudablemente. Algunas juristas opinaron pues, que se estaban restringiendo derechos, en otras preguntas que se estaba afectando la institucionalidad del Estado. En todo caso, es parte de la historia que ese paquete de enmiendas o cambios constitucionales se dieron y se encaminaron y fueron prácticamente admitidos como constitucionales, como legales, y pues fueron parte del sistema normativo del Ecuador y con este cambio. Usted hacía referencia a que los mismos miembros de la Corte Constitucional que prácticamente avalizaron aquellos cambios constitucionales. Pero antes de entrar en eso, porque precisamente es parte de estas reformas constitucionales, inconstitucionales, como le hemos llamado. Pero sí valdría la pena un poco refrescar a la opinión pública. En ese sentido, usted, su posición, porque hoy estamos acá con el profesor, el maestro Enrique Cano Vázquez. Entonces queremos recordarle a la ciudadanía cuál fue su criterio respecto de aquellas reformas constitucionales en aquel tiempo, ¿no? Nosotros sosteníamos que eran reformas y quería que existiera consulta, más no enmienda, que es precisamente abusar de una mayoría parlamentaria, una mayoría legislativa y tomar esa decisión. Frente a ello, ¿cuál fue tal vez su posición frente a esa decisión que hizo la Asamblea? Bueno, hubieron posiciones encontradas, pero como había una gama de preguntas y de cuestionamientos, ¿verdad? Nosotros llegamos a la conclusión que algunas se podían viabilizar efectivamente por el camino de las enmiendas constitucionales, y que otras inevitablemente debían hacerse vía consulta popular porque estaban tocándose o estaban restringiéndose ciertos derechos. Ese fue nuestro criterio, ese fue el criterio, es más, que se lo comunicó inclusive ante el foro y en las aulas cuando hacíamos los análisis de ese momento histórico de cambios constitucionales, y efectivamente esas eran las consideraciones de la mayor parte de los juristas entendidos en la materia. Algunas preguntas, algunas que fueron parte de las enmiendas podían ser viabilizadas efectivamente mediante enmiendas, y otras forzosamente debían ser mediante consulta popular. Estimado doctor Enrique Cano, en derecho las cosas se hacen y se deshacen de la misma manera. Y con este antecedente, el legislador se entiende que es aquel que constituye leyes, que las crea, puede incluso crear nuevos cuerpos legales. ¿Por qué con la Constitución ocurre algo diferente? Que el legislador se ve imposibilitado. ¿De qué manera los candados constitucionales pueden operar para que el legislador se vea imposibilitado de generar estas reformas? Y en estricto derecho, ¿cuál sería entonces el camino para generar una reforma constitucional que no pueda ser tachada en ningún momento de inconstitucional? Este ha sido un problema permanente del sistema jurídico constitucional del Ecuador y de algunos países latinoamericanos. Anteriormente se consideraba la Constitución como escrita en piedra, como algo inamovible, como algo intocable. Ese criterio fue poco a poco decantándose para dar paso a manifestar que la Constitución es un instrumento que organiza sociedades, que regula sociedades, pero que es absolutamente perfectible como cualquier otra ley. Por eso mismo, en la propia Constitución, en las propias disposiciones, se consideran las formas y las maneras como deben hacerse los cambios
en cierta forma, su capacidad de legislar, ya no tiene pues las atribuciones plenas para hacer las reformas en el momento en que crea pertinentes y que éstas sean demandadas por la sociedad. De ninguna manera. Le cuento que el organismo nato para efectuar reformas constitucionales siempre ha sido la legislatura. Por teoría, por doctrina, la función legislativa ha sido la que siempre ha practicado los cambios constitucionales. Últimamente vino con fuerza una teoría donde las consultas populares y la voluntad popular mediante un mecanismo de democracia directa, consultándole al pueblo, debía ser la última palabra. Cuando también hay ciertos reparos de índole constitucional, de índole del sistema mismo, porque ni aún que exista una total coincidencia y una mayoría absoluta en la ciudadanía respecto a un tema, se puede considerar como algo constitucional. Claro que sí, señor doctor. Mire, en el texto constitucional se infiere que hay dos temas, pues, al parecer irreformables: el tema de los derechos y el tema de las garantías. Es allí entonces cuando ocurre el problema. ¿Cómo no restringir garantías al hacer una reforma? ¿Cuál debe ser la visión para que exista este procedimiento en la medida de que una reforma pues no mengue ni reste estas capacidades que ya han sido generadas con anterioridad? No, bueno, el filtro natural y el filtro constitucional es la Corte, justamente tiene que emitir su dictamen de constitucionalidad respecto a la vía mediante la cual se van a hacer los cambios constitucionales, y tiene que emitir también su criterio constitucional, ya sea mediante sentencia o resolución, respecto a si es que se afectan o no se afectan derechos. Es decir, la Corte Constitucional es prácticamente que dentro de este esquema de control de constitucionalidad, respecto a las consultas populares, tiene que indefectiblemente expresar su criterio y de acuerdo a ese criterio moverse las fichas para la convocatoria a las consultas populares. Usted mencionaba hace unos minutos atrás de que pues se había constituido un criterio de que las constituciones, sobre todo en América Latina, estaban construidas sobre piedra. Pero sin embargo, precisamente el nacimiento de una corriente de carácter ideológica precedida por algunos dirigentes de algunos países que llegaron a obtener la conducción del Estado, por decir Correa en Ecuador, por decir Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela, dieron la oportunidad a que precisamente esas constituciones pudieran ser reformadas, sustituidas, nació una nueva constitución, y con ello se vino precisamente unas mayorías que fueron prácticamente consolidadas en la Asamblea, lo que les permitía arrasar con las 2/3 partes, que es normalmente el número importante de la votación para la toma de decisiones en una asamblea o en un congreso, como se llamare. Y eso hizo que las propuestas puedan nacer sin ningún tipo de análisis constitucional. Es decir, lo que antes estaba escrito sobre piedra, hoy pasó a ser casi como un borrador que pudiera cambiarse sin ningún tipo de control constitucional, porque de paso, aunque no es la pregunta que quiero hacerle o formularle respecto de la composición de la Corte Constitucional, quiero decir de manera general que estas asambleas hoy han dado paso a cualquier reforma o cualquier enmienda. Lo importante es tener mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Es normal, es adecuado que ahora rija esa conducta en estos países en América Latina? Bueno, en primer término, desde hace aproximadamente 18 años, efectivamente, se observaron acá en el Cono Sur algunos gobiernos denominados progresistas, ya los mencionó usted, desde Brasil con Lula Silva, Argentina con Kirchner, Ecuador con Rafael Correa, Venezuela ahora con Nicolás Maduro, y otros gobernantes de acá, de esta parte de la América Morena, que trajeron una nueva concepción de lo que es el Estado y de lo que es una sociedad realmente. Trataron de reivindicar algunas cosas que no funcionaban en los otros sistemas políticos, sociales y jurídicos, tales como ideas neoliberales,
y explotación de los trabajadores y otros temas que estaban enraizados profundamente en las sociedades de acá, de los países latinoamericanos. Ellos trataron de reivindicar esos derechos de los más desposeídos, pero uno de los mecanismos para aquello fue, como usted bien lo dice, lograr mayorías en los parlamentos. Claro. Más allá de ese mecanismo logrado, también trajeron una idea como es elevar o poner a consideración de la ciudadanía mediante consulta popular todas las decisiones del Estado. De tal manera que en un momento dado se podían lograr situaciones que a la postre podían ser nocivas también para la sociedad, no necesariamente podían ser positivas para el bienestar de las sociedades, sino que en un momento dado podían deslizarse situaciones en una consulta popular que no iban realmente a favorecer a las grandes mayorías que estaban necesitadas de atención. Perfecto, bien. Muchas gracias por su respuesta. Nos vamos a ir a los anuncios institucionales clásicos que tenemos nosotros en este programa, que son precisamente los anuncios de nuestra Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Volvemos enseguida para seguir en esta propuesta de análisis de las reformas constitucionales e inconstitucionales. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. En nuestra universidad nos formamos no solo académicamente, también nos formamos con valores y principios éticos. La honestidad es parte de nuestra vida cotidiana. Te invito a practicar y cultivar los valores. Yo me comprometo. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. Seamos tolerantes con los demás. Yo me comprometo. La igualdad es el valor que nos permite ser reconocidos como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación, raza o creencia. En mi universidad se respeta la igualdad. Te invito a cultivarla. Yo me comprometo. La solidaridad es un valor necesario para vivir en sociedad. En nuestra universidad somos solidarios con los compañeros, docentes y nuestro entorno colectivo. Ser solidario siempre debe estar de moda. Yo me comprometo. El dinero no da clase, ni la pobreza vulgaridad. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás lo que nos define. Piénsalo, todos somos San Gregorio. Cultivemos los valores y principios éticos. Yo me comprometo. Te invitamos a cultivar valores. Yo me comprometo. ¿Y tú? ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento del programa Hablamos Derecho. Nuestro invitado, el abogado Enrique Cano Vázquez. Abogado Cano, muchos, sobre todo en el mundo entero, o tal vez los latinoamericanos, con mayor énfasis, hemos venido siendo muy escépticos en el desarrollo de los derechos del pueblo cubano. A propósito de la temática de estas reformas a la Constitución. Hoy, una vez que se ha agotado prácticamente en la parte activa de uno del clan de los Castros en La Habana, Cuba, se menciona entonces la posibilidad de esta nueva asamblea, bajo un nuevo mandato presidencial, de la reforma diríamos, la reforma a la Constitución de Cuba. Muchos dicen que eso es simple y llanamente como que una activación para generar una imagen
de que hay el renacimiento de derechos de Cuba. Frente a ello, ¿cree usted que es posible en realidad que estos cambios que se mencionan en la Constitución cubana pueden realmente ser un aliciente al pueblo cubano de que existe una, digamos, una apariencia o sobre todo el nacimiento de derechos como el tema de la propiedad privada, que es algo tan fundamental? Se menciona el asunto del derecho de género y la oportunidad para que incluso surjan los movimientos LGTB. Ese cambio es parte de un nuevo renacimiento en América Latina de ir adecuando las constituciones más progresistas. Efectivamente, Cuba ya tiene aproximadamente desde hace unos 6 años atrás dando señales de querer cambiar. Son pasos pequeños que están dando, pero sin embargo, después del debilitamiento y de la presencia, la falta o de la ausencia de Fidel Castro, pues su hermano y el equipo que lo apoya, pienso yo que están dando señales para cambiar ciertas cosas. En cuestión de globalizarse de una u otra manera, pues Cuba es una isla que se ha mantenido como tal. No hay que dejar de mencionar tampoco que el bloqueo de que fue objeto o de que ha sido objeto por parte del gobierno norteamericano, pues ha sido uno de los factores que tampoco los ha dejado desarrollar. Eso es absolutamente evidente. Pero creo que sí, creo que ahora pues han puesto a consideración del pueblo cubano un proyecto de constitución para que el pueblo pues lo apruebe, y donde hay indicios definitivamente de que pueden haber nuevos vientos de libertad y nuevos vientos de respeto, especialmente al tema de la propiedad privada, para de esa manera mirar de frente a un desarrollo o a un progreso o a una evolución del pueblo cubano. Doctor Fulgencio Batista, en el 59 había convertido a Cuba en un burdel de los Estados Unidos, eso es cierto, y la gente vio con ojos de alegría la revolución de estos barbados que bajaban de la Sierra Maestra, eso también hay que anotarlo, pero luego se fueron enquistando en el poder, fueron perdiendo esa esencia revolucionaria que es dialéctica, que es transformación, que es cambio, tomando los fundamentos de Feuerbach y de Hegel, que fueron conjuntados por Marx más adelante en el materialismo histórico y dialéctico, como todo el mundo conoce. ¿Qué hizo que Cuba se haya demorado tanto cuando ya con la perestroika y el glasnost de Gorbachev cayera la cortina de hierro y Cuba se ha quedado un poco rezagada de lo que son los órdenes mundiales? ¿Qué hizo que Cuba se anquilosara y que no tomara decisiones a tiempo? Bueno, indudablemente que fue un cambio cultural que los revolucionarios cubanos supieron imprimir en la sociedad cubana, un cambio cultural que nacía desde las aulas escolares, de tal manera que la revolución se metió en la sangre y en el cerebro de cada uno de los cubanos, convirtiéndose realmente en un modelo o paradigma, a pesar de que evidentemente sufrían muchas o demostraban muchas limitaciones en el tema económico, en el tema hasta de un poco de nivel de dignidad en su vida familiar. Sin embargo, para ellos pues la revolución cubana se convirtió en una bandera no solo de lucha, sino realmente en la esencia misma de vida del pueblo cubano. Hoy por hoy, con ese gran éxodo de algunos cubanos hacia Miami, hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y el transcurrir del tiempo, la tecnología también, pues de a poco ha ido decantando o destruyendo esa cultura o esa formación de los revolucionarios cubanos que venían desde las escuelas o de los jardines, para dar paso a una nueva visión de una Cuba que propenda al desarrollo, que empiece realmente a producir. También no se olviden que pues, parte de la estabilidad cubana fue el apoyo irrestricto del gobierno ruso. Permanentemente estuvieron al lado de él, pues auxiliándolos para un poco balancear o equiparar el bloqueo de que era objeto por parte de Norteamérica. Pero sin embargo creo que hoy por hoy el pueblo cubano tiene esperanzas de tener otro objetivo dentro de su vida. Dime, doctor, es importante que analizar estos temas, pero este es un programa en el que estamos hablando de derecho constitucional. ¿Qué necesitaría Cuba en cuanto a reformas constitucionales para dar el gran salto? Bueno, indudablemente que Cuba necesitaría en primer término respetar los derechos humanos,
irrestrictamente, esto sea una responsabilidad de quienes gobiernan. De igual manera, poner en la balanza, dentro de ese mismo escenario de respeto a los derechos humanos, empezar a respetar la propiedad privada e incentivar la producción, porque si Cuba es un pueblo lleno de personas con tantas capacidades y tantas aptitudes en todos los planos de desarrollo. Miren ustedes que Cuba en un momento dado llegó a constituirse en el mayor exportador de caña de azúcar y de azúcar, ¿verdad? Sí fue. Pero sin embargo, en aquella época quienes capitalizaron las ganancias eran justamente los propietarios de los ingenios, ¿verdad? Pero más no el zafrero, más no el obrero, ¿verdad? Que seguía viviendo en condiciones bastante precarias. De tal manera que pienso que toda esta evolución mismo del mundo entero y la tecnología ha hecho que de a poco los cubanos vayan cambiando su visión de lo que debe ser una Cuba moderna. Muy gentil, doctor. Bien, en 1979 Ecuador adopta una constitución denominada Estado Social de Derecho. En 1998 una constitución de Estado de Derecho. Y el 2008 también asume una nueva constitución en la que se habla de un Estado constitucional de derechos y justicia. Esta última, sobre la cual estamos nosotros realmente moviéndonos con, en este caso, enmiendas, derogatorias de enmiendas, ¿cree acaso que ha sido realmente la oportunidad de que las personas puedan tener una real dimensión y aplicación de sus derechos, o realmente fue una constitución que permitió enarbolar todos, no solo los 3, sino 5 poderes o funciones que se crearon para que a manos del gobernante pueda realmente administrar el Estado? Bueno, yo creo que fue una distorsión definitivamente, y debo expresar mi criterio con pena y con dolor, que la ciudadanía, la sociedad ecuatoriana no se hizo eco de ninguna manera de las líneas o de los 444 artículos que tiene la Constitución que está en rigor ahora. Y me refiero, por ejemplo, a la creación de la función, de la nueva función de transparencia y control social, la misma que fue concebida, creada para promover el control de la ciudadanía en relación a funcionarios públicos. Entonces, lamentablemente, la ciudadanía jamás se hizo eco, jamás se organizó, dejó que otras personas se apropien de esa función, la administren, y realmente por eso es que hemos visto un descontrol y una falta absolutamente de presencia ciudadana dentro del quehacer y de la vida política, económica, jurídica del pueblo ecuatoriano. La Constitución del 2008, ¿verdad?, que concibe al Ecuador a partir de su artículo 1 como un Estado constitucional de derechos y justicia, indudablemente que es un canto a la teoría de los derechos humanos, donde el principio pro homine es el que impera en este paradigma o modelo que trae la Constitución del 2008. Lamentablemente, la falta de cultura de respeto a los derechos humanos, que parte inclusive desde los mismos administradores del Estado, y por qué no decirlo también de la misma ciudadanía, ¿verdad? No estamos preparados, no conocemos nuestros derechos, no conocemos nuestras garantías, y encima de aquello, los administradores del Estado son los más propensos a afectar o a vulnerar los derechos de los ciudadanos. Eso es parte de una cultura totalmente distorsionada que jamás sintonizó lo que la Constitución del 2008 trae en su articulado. Pero valdría la pena entonces escuchar si fue el gobierno que administró el Estado el que falló en la concepción y aplicación de la propia Constitución. ¿Fue planificada a propósito aquella falla, o realmente fue que fallaron los ciudadanos por falta de cultura en la aplicación? Lo cual, desde mi perspectiva, la segunda, fase, en este caso el gobierno, la ciudadanía, no puede ser la que haya fallado. Le pregunto, ¿cuál de los dos falló entonces? Bueno, en primer término,
Voy a recordar el peso y legitimidad democrática que tiene la Constitución del 2008, ¿verdad? Fue aprobada en la Asamblea Constituyente de Montecristi y haciendo un alarde realmente de peso democrático, se la puso a consideración de la ciudadanía y fuimos a una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano la apruebe en ese mecanismo directo de participación ciudadana. Es decir, pero ese peso democrático, en el fondo, en lo sustantivo, dentro de la Constitución, no permitió que existieran pesos y contrapesos en la propia administración del Estado. Entonces, ¿la falla dónde existió? ¿Fue solo del gobierno o fue realmente de la Asamblea que trabajó para prepararle el camino al administrador del Estado a que pudiera soslayar los derechos de los ciudadanos? Bueno, realmente está para el debate y es muy discutible porque no hay que olvidar, por ejemplo, que en la Asamblea Constituyente de Montecristi se dieron cita a todos los sectores sociales del Ecuador, donde expusieron en las respectivas mesas sus aspiraciones. Fueron escuchados y fueron plasmados, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos colectivos a los pueblos afroecuatorianos, a los indígenas, al pueblo montubio, como un ejemplo palpable realmente de que fueron escuchados todos los sectores, los obreros, los grupos LGTBI, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí hay que reconocer un poco que dentro de la estructura constitucional se deslizaron o se instrumentaron disposiciones que para romper aquel desbalance que existía en otras constituciones donde la función legislativa era la que predominaba en relación a la ejecutiva, ¿verdad? Se hizo exactamente lo contrario. Se le dio un albedrío y una autoridad a la función ejecutiva que se le permitía hacer muchas cosas que en otras constituciones no estaban facultadas para hacerlas. Tanto así que para algunos críticos la Constitución del 2008 es hiperpresidencialista, o sea, denota signos de hiperpresidencialismo por cuanto al Ejecutivo se le otorga algunas facultades que en otras constituciones no estaban y que estaban reservadas para la función legislativa. Eso podría haberse convertido realmente en una de los motivos para que se den situaciones que no podíamos haberlas visto en el otro sistema o en el otro paradigma de un Estado social de derecho en cuanto a un Estado constitucional de derechos y justicia. Doctor Enrique Cano, yo quiero hablar de la Corte Constitucional. Esta Corte que ha sido tan señalada y a la que alguien llamó la tortuga constitucional, porque la demora en emitir fallos, pues dio que hablar a la opinión mundial. Casos como el de Pamela Troya y Gabriela Correa, que habían solicitado su matrimonio, pues tardó más de 4 años y a última hora, pues ya cuando se vieron bajo la lupa, bajo el análisis del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, se generaron, después de una larga espera, estas sentencias. El otro tema es de la Cervecería Nacional, que ahora cuando estaban asimismo siendo analizados, recién lo emiten. El otro sobre la salud sexual de los adolescentes y el acceso a ella. ¿Cómo analizar estas resoluciones de última hora, presurosas, cuando en varios años no habían hecho absolutamente nada, cuando había habido una desidia total, y a última hora comienza el trabajo a mostrarse y aparecen todas estas resoluciones que deben ser analizadas a la luz de que, pues, cuando alguien se ve amenazado es que recién comienza a hacer las cosas? Bueno, realmente que los cambios y las situaciones que experimentan las sociedades son permanentes. Yo tengo una experiencia con la Corte Constitucional, logré una sentencia en el año 2016 después de haber interpuesto una acción extraordinaria de protección en un caso bastante simbólico y un caso bastante considerado como una sentencia hito, en razón de que mi cliente era una persona con doble vulnerabilidad y había sido despedido de su trabajo, de una rama de las Fuerzas Armadas. Y mire usted que recién en el 2016 emitió la sentencia, obviamente favorable y convalidando los derechos de mi cliente, pero realmente la demora es injustificable porque en el ámbito constitucional los derechos de una persona que están siendo vulnerados no pueden estar un minuto en ese estado. Es decir, la Corte Constitucional tiene la obligación
y además de la ley orgánica y la propia Constitución, lo determina así, que la celeridad es uno de los principios que mueve el ámbito doctor. de la Administración de Justicia Constitucional. Muy amable, doctor. Perfecto, vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresaremos para continuar conociendo esto de las reformas constitucionales, inconstitucionales que nos ha planteado ante el Ecuador entero la Corte Constitucional. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos nuevamente con nuestro invitado en este programa Hablamos Derecho. Doctor Cano, usted mencionaba precisamente al concluir el segmento anterior de que esta Corte Constitucional no ha aplicado los principios de celeridad, que es uno de los principios fundamentales en el caso de la justicia, y no solo en el Ecuador, sino que es un principio, diríamos, mundial de la eficacia del derecho y por ende también de que el Estado y sus ciudadanos puedan tener una resolución de lo que ha significado posiblemente la vulneración de sus derechos. No hay un caso en que la Corte Constitucional haya cumplido no solo con los plazos de la ley, ni siquiera con los plazos razonables, como en algún momento también se llegó a definir en la Corte Constitucional en un fallo que escribía, me parece, como ponente la ex jueza Nina Pacari. Esos plazos razonables. Frente a ello, queda ante la ciudadanía una especie de amargura de que no se pueda sancionar a un juez por la falta de aplicación de estos principios de celeridad. Nuestra Constitución señala también precisamente de que los jueces de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político. No hay un control sobre, en este caso, errores de carácter jurídico que puedan ellos emitir. No hay error judicial que los pueda sancionar. ¿Qué hacer para que los jueces constitucionales puedan realmente cumplir con ese papel decoroso de lo que significa el control de la Constitución, lo que significa la interpretación y los precedentes constitucionales como parte de las atribuciones que la Constitución le señala a los jueces? Bueno, la Corte Constitucional fue creada a partir de la vigencia de la Constitución del 2008 como un estamento encargado justamente del control de constitucionalidad, tanto en la parte abstracta como en lo concreto. Y no solamente la interpretación de la Constitución, sino, reitero, en hacer control de constitucionalidad en todas las funciones del Estado. En un momento dado se pudo haber interpretado como que la Corte Constitucional está por encima de cualquier otra función del Estado. De hecho lo hicieron, porque ellos mismos se autoproclamaron jueces de la Corte Constitucional. Nadie los designó jueces de la Corte. Ellos mismos se autoproclamaron. Fíjese usted, entonces si usted me dice que en algún momento se pudo haber pensado que ellos estuvieron por encima de la Constitución, yo le diría sí. En la práctica fue algo evidente, concreto. Ellos mismos se autoproclamaron como tal. Sí, fue un acto bastante irregular, diría yo, por decirlo menos, pero yo me refiero estrictamente al tema del control de constitucionalidad que debe efectuar la Corte en relación al resto de funciones, a las funciones del Estado, a las funciones ejecutivas, legislativas, en cuanto al control de constitucionalidad de las leyes, especialmente de las que están predeterminadas en el sistema normativo del 425 de la Constitución de la República, efectivamente, de tal forma que en un momento dado, pues la Corte Constitucional se convierte realmente en un organismo omnímodo y omnipotente en tema netamente constitucional.
Sin embargo, si nosotros analizamos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, a pesar de que la propia Corte Constitucional tiene la atribución de declarar inconstitucional cualquier norma de cualquier nivel y cualquier norma de cualquier ámbito del sistema jurídico del Ecuador, existe también un principio básico que se llama pro legislatore, que es aquel que determina que la Corte Constitucional evitará en lo posible declarar inconstitucional las normas legales que sean producto del trabajo de la función legislativa. Es decir, tratando un poco de equilibrar y de que no se vuelva un monstruo, por decir así, para anular completamente y blanquear el trabajo de un organismo tan importante, una función tan importante como es el legislativo. Doctor, hay un caso icónico que nos habla de la desidia de la Corte Constitucional, que es el caso de Satia N. Obviamente no podemos nombrar su apellido por las prohibiciones correspondientes. Las madres pidieron que la niña sea inscrita con el apellido de las dos madres. Esto ocurrió en el 2012, cuando la niña tenía 1 año. Y la resolución recién se produce en los días finales de mayo, cuando la niña ya contaba con 7 años y medio. Estos constitucionalistas trasnochados que son parte de esta corte se llenan la boca en todas las entrevistas al hablar de los derechos del menor. Pero cuando usted no le adjudica ni el apellido a un menor, lo deja en absoluta indefensión. Por lo tanto, ¿cómo podemos analizar el comportamiento de la Corte si ni siquiera los menores han sido considerados para la celeridad en las causas? Bueno, hay situaciones y situaciones. Uno de los ejemplos emblemáticos de cómo debe ser una Corte Constitucional que funciona a partir del término de Tribunal Constitucional es el colombiano, donde en todos, están delante o más avanzados que nosotros aproximadamente 10, 15 años, porque tienen jurisprudencia importantísima, donde realmente se han reivindicado derechos vulnerados desde hace mucho tiempo allá en Colombia. Pero una de las cosas que debe tener un juez constitucional es valentía, es completamente independencia y por sobre todas las cosas dejar de pensar en cualquier costo político que pueda resultar una sentencia y centrarse en su veredicto, en ese paradigma y en ese deseo de la sociedad ecuatoriana de que el principio básico del respeto a los derechos humanos y el ejercicio de los derechos y el reconocimiento por parte del Estado del ejercicio de los derechos de cada ser humano sea realmente a partir de una sentencia o resolución de la Corte Constitucional. Y esto unido obviamente también a ser posible mediante la aplicación del principio de celeridad, porque reitero, un derecho vulnerado no puede estar un segundo en ese estado. Efectivamente. Doctor, pasa algo terrible con la Corte. Siempre estuvo repleta, estuvo invadida por esta suerte de amicus curiae, por ponerle un nombre, y entre ellos el propio presidente de la República y sus adláteres. ¿Cómo entonces podía haber sido neutral una Corte que estaba invadida por estos poderes fácticos que la sobrevolaban y que la obligaban en alguna medida también a generar resoluciones que de hecho eran de libre albedrío, producto del conocimiento constitucional de un proceso tal que intente agilizar al menos las causas? Bueno, hay una condición, reitero, que debe reunir un juez, y no solamente un juez constitucional, sino un juez que administre justicia, la justicia ordinaria, es valentía, es independencia, definitivamente. En el ámbito constitucional existe un término que se llama el juez Hércules, ese es el juez ideal. Así es. Ese es el juez fuerte, robusto, el que no le teme absolutamente a nada y que en el momento de dictar su sentencia, no importa que se resiente el mundo cuando él está protegiendo y está tutelando derechos vulnerados. Entonces, ese es el tipo de jueces que realmente se necesita. Creo yo que se necesita urgentemente una preparación de personas que vayan con otra visión de lo que es administrar la justicia constitucional. ¿Qué le faltó a la Corte para generar esta tutela universal urbi et orbe, para realmente proyectar esa esencia de cobertura constitucional que debe ser inmanente a los derechos de todos los ecuatorianos? Le cuento que la pureza de la administración de justicia es realmente una utopía no lograda por la mayor parte de las sociedades. Lamentablemente debemos reconocerlo con dolor, y el Ecuador es un caso patético de aquello. Miren que la administración de justicia
estamos todavía discutiendo en pleno siglo XXI la independencia, la no politización de la administración de justicia, ¿verdad? Ya lo dijimos en programas pasados, pues que los gobiernos de turno tienen un apetito voraz por apoderarse de la administración de justicia para utilizarla para persecuciones de sus enemigos o adversarios políticos, ¿verdad? Entonces, eso no puede darse realmente. Es la sociedad misma que tiene que hacer conciencia y es un poco que los gobiernos de turno implementen políticas públicas para de esa manera, desde la escuela, desde el jardín, empezar a incentivar otro tipo de cultura y comprensión en el ciudadano, que en un momento será aquel estudiante que tenga otro tipo de visión de lo que debe ser un país, un Estado, y especialmente en algo tan importante, tan vital, tan neurálgico como es la administración de justicia. Doctor Cano, usted menciona que la ciudadanía debe de tener un cambio. Y vamos a hablar sin tapujos alguno. Fíjese usted que la Corte Constitucional señala que el stare decisis no se puede violentar, y lo dice también la Ley Orgánica de, en este caso, Garantías Constitucionales. Y fundamentalmente se aspira a que los jueces constitucionales sean los primeros en respetar esa norma constitucional. Pero resulta que en el caso, como bien hemos señalado con el tema, de que son reformas constitucionales inconstitucionales. ¿Por qué razón casi las 2/3 partes de la Corte Constitucional, que en diciembre del 2015 dijo que eran constitucional esas enmiendas constitucionales, hoy, a las puertas de una evaluación, con un nuevo presidente de la República, dicen que esas enmiendas inconstitucionales, esas enmiendas constitucionales hoy son inconstitucionales, es decir, violentan el stare decisis? Un común ciudadano diría, y un estudiante de derecho y con mayor razón un profesional, que existe un prevaricato, que los jueces cambian de criterio, y eso ha ocurrido en la Corte Constitucional del Ecuador. El vivo ejemplo. ¿Por qué razón entonces esperar el cambio de la ciudadanía si lo que necesitamos es encontrar a jueces que tengan realmente probidad en el ejercicio de sus funciones? Usted tiene ahí un ejemplo práctico. ¿Cómo y qué hacer para sancionar a estos jueces constitucionales que hoy, luego de 2 años, 8 meses, dicen que es inconstitucional lo que hace el tiempo atrás dijeron lo contrario? Realmente es un caso que representa, como usted bien lo dice, la liviandad de lo que es la administración de justicia. Es terrible que, habiendo convalidado el 2015 la constitucionalidad del proceso de cambios constitucionales vía enmiendas, hoy por hoy digan que son inconstitucionales, argumentando inclusive o esgrimiendo un argumento bastante fútil y que da para la contradicción y para la discusión. Dice que son inconstitucionales por cuanto no se analizaron por parte del Parlamento punto por punto, sino en bloque. Lo cual, o sea, a los que entendemos un poco el derecho, nos deja realmente poco menos que impávidos ante ese criterio de una Corte Constitucional que debe tener un nivel científico, jurídico, absolutamente irrebatible. Y sobre todo que es algo tan evidente, algo que generó tanto debate, y que hoy se hayan olvidado los 2 años, 8 meses, los jueces que dictaron lo contrario. Amnesia selectiva. Entonces, amnesia selectiva. Ahora bien, entonces entramos en el problema eterno de lo que es la administración de justicia en el Ecuador, que todos quienes administran justicia, de una u otra manera, dependen y obedecen al que está gobernando en ese momento. Eso no puede ser. Entonces, en una Corte Constitucional, en un país constitucional de derecho y de justicia, ¿puede caber aquello? No, absolutamente no. Mire lo que dice la doctora María del Carmen Maldonado, que fue juez también de la Corte, o jueza de la Corte Constitucional. Dice: el sorteo de primera renovación de la Corte Constitucional no fue transparente. He presentado una denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que se investigue. Claro.
Es decir, que entre ellos mismos se fauleaban, entre ellos mismos se atravesaban. Se ponían la pierna. Se ponían la pierna. Es algo que es paradójico. Y yo pregunto, ¿qué imagen, qué mensaje se brinda a los ecuatorianos de una Corte Constitucional y sobre todo a los abogados y a las universidades y a la academia cuando encontramos este tipo de anomalías que entre ellos mismos se acusan? Mire, acaba usted de dar en el punto, en la clave. La academia tiene que hacerse presente en estos aciagos momentos, que no son nuevos. Lamentablemente, con dolor debemos reconocer que desde que hemos tenido tribunales constitucionales, después Tribunal de Garantías Constitucionales y ahora Corte Constitucional, ha sido la misma tónica. Botines políticos del gobierno que está en ese momento de turno. Por lo menos ha existido mayorías y minorías, pues, doctor Cano. Acá fue toda una organización política. Fue el mismo partido que tuvo el manejo de ese Tribunal Constitucional desde desde el año 2007, y luego la Corte Constitucional que ellos mismos se autoproclamaron, sin llegar realmente a cumplir con lo que decía la Constitución de hacer un sorteo. Sí. La academia tendrá la palabra, doctor Farfán, y creo que es un momento histórico exactamente para que los colegios de abogados, las universidades, las carreras de derecho, las escuelas de jurisprudencia, hagan ya un pronunciamiento frontal realmente ante el status quo, cómo se está comportando. Perfecto, vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresaremos un poco para escuchar estas conclusiones y recomendaciones a las que ya ha comenzado a llegar nuestro invitado, el abogado Enrique Cano. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este último segmento con nuestro invitado, el abogado Enrique Cano. El tema del día, los resultados de la evaluación a los jueces de la Corte Constitucional, que hemos concluido, hemos coincidido de que realmente han actuado de una manera incorrecta, inconstitucional, sin juridicidad fundamentalmente. ¿Cree usted que el Consejo de Participación Ciudadana debe de cesarlos en su función? Bueno, en primer término tendrán que hacer una evaluación, creo que en ese proceso están efectivamente, y de acuerdo al debido proceso darles la oportunidad también de presentar sus pruebas de descargo y una vez que lo hagan pues tomar una decisión. Doctor, el Consejo de Participación Ciudadana es la parte positiva de todo esto negativo que hemos visto. ¿Cómo usted juzga la actuación y esta cesación de funcionarios que demostraron pues de manera fehaciente su negatividad en el cargo que estaban desempeñando? ¿Cómo juzga usted, para cerrar este programa, ese accionar del Consejo de Participación Ciudadana transitorio? Bueno, yo tengo mis dudas serias respecto a la labor del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, porque el tema de transitoriedad no lo establece la Constitución. En cuanto a la legitimidad de su accionar, tengo mis dudas por su origen.
ya que han sido prácticamente puestos, diría yo, no acordes a las disposiciones constitucionales, sino que... Pero usted habló de la legitimidad en uno de los segmentos respecto de la Constitución, producto de la votación popular a través de una consulta. Eso ocurrió también acá. La creación de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de manera transitoria, que estaba facultado a evaluar a todos los organismos de control. Bueno, ¿Y en este caso no hay legitimidad? Es uno de los argumentos que esgrimen justamente quienes componen el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que nacen de la fuente primigenia, diría yo, del poder ciudadano. Sin embargo, no hay que tampoco olvidarnos de que aquel proceso estuvo exento del filtro de control de constitucionalidad. Hubo moras de la misma Corte Constitucional, aquel que estamos cuestionando. Ese es un factor realmente muy importante, porque no se contó con ese, no diré con ese filtro, sino con ese aval o con ese estándar técnico constitucional. Pero ante la para omisión aquello. de ellos, y la Constitución les permite enviar la Bueno, consulta. hay pues una contradicción entre lo que dice la ley orgánica la Constitución y un reglamento que tienen ellos internamente. En todo caso, nosotros creemos que definitivamente todo este proceso un poco traumático en lo que corresponde a Administración de Justicia Constitucional se ha superado. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, abogado Enrique Cano Vázquez, por su participación, por su presencia en este programa como catedrático también de la Universidad de San Gregorio, más allá de sus posiciones ideológicas, como siempre lo hemos dicho. Este es un programa de hablar de derecho. Hablamos de derecho y eso ha sido precisamente la metodología en este programa. Con el abrazo de la Universidad con Corazón, hasta siempre. Muchísimas gracias, nos veremos la próxima semana.